Senadora, yo le quiero preguntar su punto de vista sobre este trato que está recibiendo Mireles. Todo lo exhiben rapado dentro de un penal, lo que le trasladan a Sonora, donde tal parece que cuando le sirvió al gobierno era una buena persona y cuando les dejó de servir ahora es un criminal. Bueno, a mí me parece que todo lo que acontece en Michoacán es bastante irregular. Ahora hay un nuevo gobernador, me parece que lo que tiene que proceder en el estado de Michoacán es que funcionen los poderes constitucionales. Parte de no hacerlo es que las instituciones que no están funcionando, de repente vemos este tipo de actitudes que no entendemos por qué se dan. Creo que hay una situación muy compleja en el caso de él y de algunas otras personas que siguen teniendo en su poder armamento que está adscrito como armamento que solamente puede ser usado por el ejército. Yo creo que ese en todo caso debe ser el asunto. Todo lo demás me parece que se tiene que definir con mucha escrupulosidad si efectivamente hay un asunto al que esté involucrado en lo que señalan respecto a drogas y todo ese tipo de cuestiones que parecieran, yo escuchaba a su abogado y pareciera que son montados, entonces yo creo que él tiene derecho a un debido proceso y mientras que no se pruebe con pruebas claras, sigue siendo él presuntamente inocente, como dice la Constitución. Y en cuanto a su dignidad y sus derechos humanos. No, no hay absolutamente ni él ni ninguna otra persona a la que se aduzca cometido una comisión de delito puede violentarse los derechos humanos. Eso ya está inscrito en nuestra Constitución, en los tratados internacionales hemos dado un avance muy importante. Insisto, las garantías procesales reconocidas a partir del debido proceso, entre otras cuestiones, incluyen que se es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Y en el caso de que lo hayan llevado hasta Sonora, que lo hayan enviado hasta Sonora, eso también no está muy raro. Es raro, pero miren, yo tengo en mi oficina una gran cantidad de casos que uno no explica por qué si acontecieron en un lugar, llegan a otro lugar. Les puedo poner el ejemplo de la señora que fue sancionada por 100 pesos eran falsos, de repente no sabemos dónde estaba y aparece en el penal de Nayarit, de Tepic, de alta seguridad, pero eso acontece cada rato, entonces me parece que son cuestiones que tenemos que cuidar más, por eso nosotros estamos discutiendo la ley de ejecución penal, que va a tener que regularizar todo este tipo de acciones por parte de las autoridades para que no haya este tipo de especie de ley de la selva que cada quien hace lo que quiere. Es una ley que necesitamos actualizar, sin lugar a dudas. Parecería que es un gobierno que de nueva cuenta volvió al autoritarismo y a tratar a los disidentes como criminales. Pues miren, es raro, ustedes mencionaban, al principio Mireles fue tratado bien, de repente él forma parte de esta causa, de que las autoridades, qué bueno que llegaron, luego sirvió efectivamente al gobierno en la primera etapa, después ya no, entonces incluso lo tuvieron que traer acá en hospitales privados para atenderlo y ahora resulta que ya no les es cómodo, entonces yo creo que necesitamos garantizar que la ley se cumpla irrestrictamente de manera muy clara y transparente. E insisto, si ha lugar, si se prueba que efectivamente ha cometido estos hechos, pues se tienen que, él tiene derecho a llevar un abogado defensor que pueda estar comprobando efectivamente que hay un debido proceso y no las irregularidades que denotamos en este tipo de casos. En cuanto a las violaciones que hay a sus derechos humanos, no se puede violentar los derechos humanos de ninguna persona, aún comprobándose que ha cometido una comisión de delito. Yo creo que esa etapa en donde los derechos humanos son para las personas y no para las ratas es algo que ya dejamos en la historia terrible de México. O sea, las personas, incluso los peores delincuentes, tienen que llevar un proceso en donde se respeten sus derechos humanos y en todo caso la ley tiene que aplicarse irrestrictamente y las autoridades de procuración de justicia tienen que fincar debidamente las responsabilidades a las que se aduce son acreedores, sin que se violenten los derechos humanos. Porque hay una queja de que no recibe la alimentación adecuada ni los medicamentos adecuados, sobre todo la insulina que tiene que aplicarse
en determinada hora. No, yo creo que eso no procede de ninguna manera y qué bueno que los medios de comunicación están atentos a ese tipo de irregularidades porque no hay absolutamente ninguna justificación, ninguna norma legal que autorice que los médicos no pueden hacerle llegar los medicamentos que él necesita. ¿Usted pediría que se le dé un trato justo, digno? Como a cualquier persona, todas las personas tienen derecho a tener un trato justo y digno y sobre todo que se apliquen irrestrictamente las leyes como a cualquier persona. Pero habría que No puede haber recordárselo- excepción. Había que recordárselo a este gobierno que parece que olvidó ya que existen todo ese tipo de normas. Hay que recordarlo. Todas las personas tienen derecho a ser tratados con dignidad. Todas las personas. No hay manera de que haya excepciones. Y en ese caso, cuando las haya, hay que señalarlas de manera contundente para que se siga insistiendo en que la ley tiene que aplicarse de manera irrestricta. No hay justificación para que se trate mal a una persona, cualquiera que haya sido la situación que se le esté fincando. Y esto de politizar los casos también habría que recordarles que ellos se comprometieron a no judicializar los asuntos políticos. Mire, el problema es que en Michoacán las cosas no son normales, no son regulares. Yo insisto, si ya hay un gobierno que está asumiendo la responsabilidad de continuar este mandato constitucional que aproximadamente le queda todavía un año, por supuesto me parece que ya es el momento en que estas autoridades constitucionales en Michoacán tomen ya en sus manos la conducción de la gobernanza del Estado de Michoacán. Senadora, su opinión de las declaraciones de Barack Obama en el sentido de que va a hacer con decretos lo que el Congreso no puede en materia migratoria. Bueno, ese es un problema realmente grave que ha hecho una crisis terrible en Estados Unidos. Una reforma migratoria que hemos estado exigiendo desde todos los foros, desde hace muchísimos años. Quedó una reforma muy corta respecto de la necesidad que se tiene que resolver, pero la actitud que ha asumido la Cámara de Representantes de Estados Unidos pues obliga a que el gobierno de Barack Obama pueda tomar estas determinaciones que yo creo que ya le está tomando bastante tardes. Es decir, vemos la falta de políticas oportunas han llevado a una crisis humanitaria de todos estos niños y niñas que se encuentran en la frontera o queriendo pasar a Estados Unidos o los que han pasado en Estados Unidos y que han terminado prácticamente recluidos en bases militares. Entonces, yo creo que no se puede ocultar que la situación ya es dramática y que Barack Obama se tardó mucho en dar una respuesta. Es una lástima. Gracias, senadora. No, él simplemente lo que dice que hay que respetarse los derechos de las audiencias, los derechos de los usuarios. Me parece que él está en su papel como relator especial de Naciones Unidas en materia de libertad de expresión y de opinión. Yo creo que él viene a dos asuntos muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con reconocer los derechos de participación de niñas y niños. México está muy atrasado en ese sentido porque en otros países incluso hay redes de periodistas especializados en derechos de las niñas y él viene justamente a promover estas acciones para que vayan acordes hacia la realización del 6º Congreso Mundial de la Infancia que se va a realizar aquí alrededor de, en Puebla, creo que es alrededor de octubre, algo así. Vamos a estar ahí. No, al contrario.